Hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas y particularmente he iniciado una serie de mensajes con base en la historia que aparece en el capítulo 9, versículos 37 en delante. Yo titulé a esta serie de mensajes Una lección de fe. Se basa en la historia de un hombre que tenía un hijo endemoniado y en su frustración él buscó a Jesús para que lo curara, pero no lo encontró. Solo encontró a 9 de sus 12 apóstoles, les pidió ayuda a ellos y ellos no pudieron ayudarle. Entonces Jesús finalmente apareció y el hombre presenta su petición a Jesús y Jesús le responde. Esta historia aparece en Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21. También aparece en el Evangelio de Marcos capítulo 9, desde los versículos 14 al 29. Y también aparece, como ya lo mencioné, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos 37 hasta el 43. La historia se puede dividir en dos partes. La primera en la que el hombre presenta su petición con desesperación a nuestro Señor Jesucristo, en los versículos 37 al 40, y la segunda parte de los versículos 41 al 43 es la respuesta que Jesús da a esa petición. En los dos mensajes anteriores expliqué lo que dicen los versículos 37 y 38, los primeros dos, cómo este hombre trae a los discípulos de Jesús a su hijo y ellos no pueden. Según el pasaje paralelo de Marcos 9, después del fracaso de ellos vemos a los escribas, enemigos de Jesús, asediar a los discípulos con preguntas y burlas porque no pudieron hacer el milagro. Y después el hombre presenta su petición a Jesús. Para refrescar a la memoria vamos a volver a leer el pasaje como aparece en Lucas 9, 37 al 43 en la Nueva Biblia de las Américas. Acompáñenme en silencio leyendo su propia Biblia, Luke 9, 37 through 43, mientras yo leo aquí en español en voz alta. Lucas 9, 37. Luke 9, 33. Y aconteció que el día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y los he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba al demonio, lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Ahí nos vamos a quedar. Hoy vamos a estudiar acerca del tema de los demonios. Específicamente analizamos la petición que este hombre presentó a Jesús en la enseñanza anterior y vimos 3 características de cómo pedirle a Jesús un favor. Pero el hombre no solo presenta a Jesús la petición, también le explica el problema. Y hoy vamos a analizar la causa del problema que el hijo de este hombre tenía y los efectos de ese problema y también una complicación que se suscitó. Así que analicemos el problema explicado por las palabras del mismo hombre, comenzando en el versículo 39. ¿A qué se debía el problema del hijo de este hombre? Dice el texto, y sucede que un espíritu se apodera de él. El problema que tenía el joven era un problema causado por un espíritu, específicamente un espíritu inmundo. Si ustedes avanzan al versículo 42, podrán observar cómo se amplía eso. Cuando éste se acercaba, dice, el demonio lo derribó. Aquí ya no se le llama espíritu. ¿Cómo se le llama? Demonio. Y sigo leyendo. Y lo hizo caer con convulsiones, pero Jesús
Jesús reprendió al espíritu inmundo. Entonces, quiero que observen cómo se usan esas tres frases de manera intercambiable en este pasaje. Espíritu, demonio, espíritu inmundo. Akatarto en griego significa impuro, no limpio. Es un espíritu contaminado, un espíritu contaminante espiritualmente hablando. También llamado en este mismo texto demonio. No es la primera vez en Lucas que estudiamos acerca de los demonios. Cuando estábamos en el capítulo 8, conociendo en detalle la historia del hombre gadareno que moraba en los sepulcros. ¿Recuerdan esa historia? Estaba invadido por muchos demonios y Jesús los echó fuera y se fueron a los cerdos y se despeñaron por un risco. Ustedes pueden escuchar ese mensaje ahí. Así que vamos a recordar un poco, antes de seguir, qué son los demonios. Aquí donde dice el versículo 42, el demonio, la palabra griega para demonio es la misma, daimonion. Es decir, que la palabra demonio es una palabra griega que fue importada al español. Y uno se preguntará, ¿qué significa entonces en el idioma original la palabra demonio? Y lo cierto es que los expertos que han analizado las culturas antiguas no saben todavía qué significa esa palabra etimológicamente. El significado es incierto. Pero registros antiguos dicen que los paganos usaban la palabra demonio para referirse a deidades inferiores, a divinidades cuya maldad se debía a la asociación con la materia. Muchos antiguos creían que la materia en sí era mala y que se encontraba una especie de liberación cuando la gente moría porque su espíritu ya por fin se desprendía de la materia. Pero estos espíritus eran malos porque tenían un apego por lo material. Entonces los consideraban malos por eso. Eran, según aquellos paganos, mediadores espirituales imperfectos. A veces también decían que eran espíritus de los difuntos, sombras que ocasionaban todo tipo de desgracias mediante enfermedades, locura. Contaban con nombres específicos. Y la gente pensaba que por medio de magias y conjuros podían alejarlos o dominarlos. Pero en las Escrituras, cuando vamos nosotros a la Biblia, descubrimos que los demonios son presentados como espíritus no solo inmundos, sino espíritus malignos. Se les llama inmundos porque son opuestos a lo santo. Incitan el pecado, incitan la corrupción en el ser humano. Estos demonios suelen esconderse detrás de los ídolos, según 1 Corintios 10. Los ídolos, dice la Biblia en algunos pasajes, no son nada, son material. Un ídolo es un pedazo de metal con una forma humana o animal o inventada. Y si no es de metal, puede ser de piedra o puede ser de madera o puede ser de tela o de trapo o una combinación de esos materiales o de hueso o de lo que sea. Es un simple pedazo de material, el ídolo en sí, como tal. Pero cuando los hombres toman un objeto, le dan una forma y después le atribuyen a ese objeto poderes y méritos y le rinden, le tributan adoración a este objeto, entonces es lo que llamamos un ídolo. El objeto es un simple pedazo de material, pero cuando el hombre en su ignorancia espiritual le tributa adoración a ese objeto, los demonios, que son seres invisibles, se dan cuenta de esta ignorancia que es repulsiva y es ofensiva para Dios, porque el Creador, que es eterno, invisible, se siente indignado de que el ser humano hecho a su imagen y semejanza se postre ante un pedazo de material y le diga que es su Creador y le tribute adoración. Así que esto es aborrecido por Dios. Y como los demonios aman la deshonra de Dios, entonces ellos aprovechan la ignorancia del ser humano que se hace ídolos y entonces empiezan a trabajar y promover
esta idolatría aún más en los seres humanos. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 10, 20 y 21 que lo que los paganos adoran, que el ídolo no es nada, pero que detrás de los ídolos hay demonios. Detrás de cada ídolo, entre más influencia tiene un ídolo, hay demonios más poderosos, porque tratan de arrastrar a más gente hacia ellos. Al creyente se le prohíbe tener cualquier tipo de contacto intencional con los demonios. No solo se le prohíbe buscar una relación con los demonios al creyente, sino incluso se le prohíbe relacionarse con personas que invocan a los demonios. Los demonios, según la Biblia, causan enfermedades, algunas enfermedades, no todas, pero algunas enfermedades. Los demonios causan desgracias. Cuando tú lees el libro de Job, te das cuenta cómo Job sufrió una serie de desgracias en su vida, pero si tú prestas atención a esa historia que está en la Biblia, descubrirás que Job nunca supo que detrás de sus desgracias estaba Satanás. Eso lo sabe el lector. El que lee el libro de Job sabe que la historia empieza con Job y luego se abre una ventana espiritual donde se nos cuenta que allá en el trono de Dios se presentaron los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás. Y Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Un varón perfecto, apartado del mal, justo. No era perfecto en término absoluto, pero era un hombre de integridad. Y Satanás le dice a Dios: sí, pues ¿cómo no te va a adorar si todo lo que hace lo bendices y proteges alrededor de él todo lo que tiene? Pues así que no, pero dame permiso de quitarle lo que le diste y verás si no blasfema delante de tu misma presencia. Y entonces el relato dice que Dios le da permiso a Satanás y le dice: pues está bien, solo guarda su vida. Le dice: a él no lo puedes tocar, pues puedes tocar todo lo que le he dado. Y entonces Satanás sale de la presencia del Señor. Y mientras tanto Job está en su vida y él no sabe lo que acaba de suceder en el ámbito espiritual. Él simplemente llegan y le dan la noticia: ay, tus hijos estaban todos reunidos allá haciendo una fiesta, una convivencia, y el techo colapsó y se cayó y se murieron. Así que lo que Job oyó fue un accidente, una desgracia. Y luego estaban por allá tus pastores con tu ganado y vinieron los asaltantes del otro lado y les quitaron todo tu rebaño. ¿Cómo crees? Otra desgracia. Un fuego del cielo, le dicen, cayó un rayo y ¿a dónde crees que va a dar? A tu propiedad, todo se te quemó. Que me parta un rayo, o sea, todo me pasa a mí. Para Job fue una serie de desgracias. Pero para el lector del libro de Job, sabemos que hubo demonios, que hubo Satanás detrás de las desgracias de Job. Así que los demonios no solo causan enfermedades, como en la historia que estamos leyendo, causan desgracias, actúan con seducción, son adversarios de Dios. Se les asocia con los ángeles caídos. Jesús dijo de Satanás en el fin del Evangelio de Mateo, dijo: a los que se van a perder, les dijo: apártense de mí, malditos, al infierno de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Hay ángeles que se aliaron con Satanás, con el diablo, y van a seguir el mismo destino. Estos son los mismos que llama demonios el Evangelio muchas veces. La principal ocupación, según muchos escritos antiguos de los tiempos de Jesús, que no están en la Biblia, escritos extrabíblicos, ya reconocían que el trabajo de los demonios es tentar a los seres humanos para caer en la brujería, en la idolatría, en la guerra, la violencia y en lo oculto. Santiago 3:15 dice que la obra demoníaca se puede apreciar entre los hombres cuando hay fuertes conflictos entre ellos. Los demonios están subordinados todos a Satanás. Efesios 2:2 dice de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Y en Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no tenemos lucha
Nuestra lucha como cristianos no es contra personas de carne y hueso, sino, dice, contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes espirituales. Hay toda una jerarquía en el mundo demoníaco. Y los demonios de la base, los que están abajo, obviamente son los que tienen menos poder y autoridad. Y entre más se sube en la escala demoníaca, entonces los espíritus obviamente tienen más autoridad, más poder y más influencia. Aún los demonios más abajo tienen ventaja sobre nosotros. Primero porque son invisibles, así que pueden operar sin que nosotros estemos conscientes de eso de manera directa. Y segundo, esos espíritus tienen tantos años, tanto tiempo en la tierra, que como dice el dicho vulgar, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Imagínense las personas que son mayores entre nosotros. Entre más avanza uno a la edad, más aprende de la naturaleza humana. Cuando uno es joven y tiene sus hijos por primera vez y ve cómo se comportan los niños y luego tiene otro hijo y otro, uno va aprendiendo lecciones, ¿no es cierto? Y luego cuando ya avanzas en edad y luego ves que nacen tus nietos y los hijos de tus hijos y ves más, entre más observas la conducta humana, más vas aprendiendo, ¿o no? Imagínense lo que será para un demonio, por inferior que pueda ser ese espíritu, haber estado en el planeta Tierra generación tras generación de seres humanos, viendo gente cómo se comporta. Así que no sería raro por el número de demonios que existen, que son muchos, que haya demonios suficientes para cada uno de nosotros. No es que los quiera asustar, pero no sería raro que entre las jerarquías demoníacas, cuando van a hacer una criatura, le digan a un demonio, ¿sabes qué? Te toca este. Órale, échale el ojo. Y empieza a observar. Y por la experiencia que esos espíritus tienen, no sería raro que cuando nace un ser humano y se empieza a comportar, a lo mejor entre los demonios conversan algo como esto. Dicen, mira mira, ¿te acuerdas aquel hace como 45 generaciones? Conocí uno como estos. Este tipo de personas, más o menos así, mira, vas a ver. Y ellos ya son los mejores psicólogos. Tienen tanta experiencia viendo las conductas humanas generación tras generación, que ya saben por dónde llegarle a uno. Dice, mira, fíjate, estos es de los que lloran. Mira, vas a ver. Y ellos traman sus estrategias. Dicen, estos es de los que se enojan y estos es de los que no perdonan. Ya los conozco, me han tocado como 25 de estos. Saben mucho, mucho de nosotros los seres humanos. Entonces, estos demonios, dice la Escritura, están bajo el reino de Satanás. Es un reino opuesto al de Dios, obviamente. Dice la Escritura en 1 Timoteo 4:1 que en los tiempos finales la actividad demoníaca se va a multiplicar. También lo dice en Apocalipsis 16. Básicamente todo esto nos indica que el mundo espiritual tiene efectos en el mundo físico, pero no estamos nosotros desamparados como creyentes. Dios nos ha dado armas espirituales para hacerles frente. Yo enseñé toda una serie de mensajes con base en la armadura de Dios, Efesios capítulo 6. Ahí está en la biblioteca, ustedes pueden buscarlo, o lo tengo en forma de libro, si alguien lo quiere en PDF, se lo puedo regalar. La armadura del creyente. También dice Pablo en 2 Corintios 10, 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Los demonios saben muy bien quién es Jesús. Cuando Jesús entró a la sinagoga, ustedes recordarán ese pasaje, había un hombre endemoniado y el demonio gritó a Jesús, yo sé quién eres, le dijo, el Santo de Dios. Ellos sí saben quién es Jesús. No solo los demonios saben quién es Jesús, los demonios también saben el destino de condenación que les espera a ellos. Porque en ese mismo evento el endemoniado, el demonio de la sinagoga le dijo a Jesús, no solamente le dijo, yo sé quién eres, también le dijo, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo?
O sea que ellos saben muy bien el final que les espera. Los demonios son esas personas que vivieron en la generación cuando salió el VIH. Algunos de ustedes se acuerdan. Cuando el VIH apareció como enfermedad, el virus de la inmunodeficiencia humana, que se transmitía por el uso de jeringas o por contacto sexual, mucha gente que fue infectada de esta enfermedad, que en ese tiempo era incurable y mortal y tormentosa, se enojaban tanto de estar enfermos que se ponían la meta de infectar a cuanta gente pudieran antes de ellos mismos morir. ¿Oyeron casos de eso? Así yo veo a los demonios. Son espíritus amargados, llenos de odio, que saben que el destino que les espera es la condenación eterna y saben que sus días están contados. Así que hacen todo lo posible para tratar de llevarse con ellos a los que puedan. Pero Jesús vino a despojar el poder de ellos. En una parábola que contó el Señor Jesús en Mateo 12, estaban acusando a Jesús de que él echaba a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús les dijo, ¿cómo una casa dividida contra sí misma va a prevalecer? Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces pues, su dominio no prevalecerá. Pero luego Jesús agregó, dijo, pero si un hombre fuerte guarda su casa y la defiende, y luego viene uno más fuerte que él y entra a la casa y echa fuera al otro, entonces no hay nada que pueda hacer. El hombre fuerte del que Jesús estaba hablando ahí era Satanás. Pero el otro más fuerte que vino a quitarle las llaves de la casa y saquear su hacienda, ¿quién creen que es? Es él mismo, es Jesús. Es Jesús. Cuando Pedro predica su primer sermón a los gentiles, no a los judíos, en Hechos capítulo 10, cuando Pedro está en la casa de Cornelio y empieza a predicar el evangelio, Pedro le dice a Cornelio, en el versículo 23 de Hechos 10, le dice que Jesús vino para liberar a los oprimidos del diablo. Una de las razones por las cuales Jesús vino al mundo es para vencer a los demonios y liberarnos. Entonces, este es un resumen de lo que la Biblia dice acerca de los demonios. Hay muchos libros que la gente escribe de demonios y se basan en sus propias experiencias con los demonios, pero esos libros no son confiables, porque los demonios son, por naturaleza, engañadores y mentirosos. Satanás es el padre de mentira. Entonces, no es una buena fuente crear nuestra doctrina de los demonios con base en las experiencias que otros han tenido con los propios demonios, porque ¿qué van a decir los demonios si son mentirosos y engañadores? Información no confiable. A ver, demonio, dinos, dime. ¿Y qué te va a decir el demonio? ¿Vas a confiar en eso? Obviamente no. La única fuente segura de información es la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles que le enseñó. Así que volviendo al relato que estamos aquí, estamos analizando la causa del problema de ese joven. Y la causa fue un demonio. Un demonio peculiar que tenía 4 características. En primer lugar, era un espíritu inmundo. En segundo lugar, era un espíritu posesivo, porque el texto que leímos dice que el espíritu se apoderaba de él. Se apoderaba de él. Y más adelante dice, y a duras penas se aparta de él. Así que este demonio era posesivo. Literalmente el texto lee en el original, lo toma. El demonio venía y tomaba control del muchacho. Hay un término que se usa comúnmente en muchos círculos cristianos y no cristianos que no tiene precisión bíblica y es el término posesión demoníaca. Dicen, ¡ay, está poseído! Mira nomás la cara que tiene de poseído, ¿verdad? Pero ese término es impreciso porque la palabra posesión denota propiedad, dueño. Cuando alguien está poseído, la idea es que le pertenece al diablo, pero eso no es cierto porque la Biblia dice que el único dueño de todo, ¿quién es? Es Dios.
Otro problema con este término es que la gente más o menos dice, hombre, se está endemoniado, mira, está bien poseído. O sea que el poseído él, yo no, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros identificamos gente poseída, normalmente decimos, pobrecito, ya está bien poseído, ya le pertenece al diablo. Pero la Biblia dice realmente que toda la gente está siendo blanco de las operaciones demoníacas. El verbo griego que se usa para referirse al trabajo de los demonios en los seres humanos es un verbo que significa simplemente endemoniarse o estar bajo influencia demoníaca, que es el verbo griego daimonizomai. Daimonion es el sustantivo, demonio, y daimonizomai es el verbo de la actividad de los demonios. Entonces, la posesión demoníaca da la idea de que el demonio ya tomó posesión de eso. Es como alguien que le vende su alma al diablo, dice. Ya no tiene remedio porque ya le pertenece al diablo. Pero no es cierto eso. Nadie le pertenece al diablo. De manera absoluta, Dios es el dueño de todos. Y aunque alguien le venda su alma al diablo, si esa persona se arrepiente, entonces el diablo no puede reclamar posesión de esa persona, porque Dios es la autoridad absoluta. Así que el diablo a veces toma control del cuerpo o de la conciencia de algunas personas, pero eso no significa que los demonios no siguen trabajando en la vida de otras personas. De hecho, Efesios 2, ustedes lo pueden leer en la casa. Efesios 2 dice que para las personas que no están en Cristo, todas esas personas están bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia son todos los que no han creído en Cristo. Ahora el espíritu de desobediencia, ahora el príncipe de la potestad del aire, ese espíritu ahora opera, trabaja. La palabra operar en griego es de donde viene nuestra palabra energía, ejerce influencia sobre toda persona no cristiana. ¿No necesita una persona vomitar verde y torcer la cabeza para que el diablo esté trabajando en ella? Es más, Pablo agrega en el versículo 3, entre los cuales, entre la gente que está bajo la influencia de demonios, entre los cuales también estábamos todos nosotros los mismos que ellos, dice él. Así que básicamente toda la gente en mayor o menor grado está endemoniada, pero no como lo entendemos en el estilo de posesión, sino está siendo blanco de actividad demoníaca. Aún los creyentes muchas veces, como Job, que ya mencioné, no solo sufrió desgracias, pero después de la segunda ronda de desgracia, Dios permite que el diablo toque su carne, simplemente que guarde su vida, ¿se acuerdan? Entonces le salió una sarna maligna. Dice que él se rascaba con pedazos de alfarería quebrados. Su carne fue enfermada. O el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios. Dice que él sufría un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne. Y dice, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me dijo, bástate mi gracia. O sea, traducido en mexicano eso, no te lo quito. No te lo quito, te aguantas y yo te voy a ayudar. Y Pablo dice es un mensajero, pero no estamos diciendo que Pablo estaba endemoniado, en el sentido de estar poseído. Pero él sí está, de alguna manera que no quede clara, Pablo estaba sufriendo los efectos de una obra demoníaca. Entonces, este espíritu era un espíritu posesivo en la vida de este joven. No solo era un espíritu inmundo, un espíritu posesivo, además era un espíritu muy fuerte, lo cual significa que no todos los demonios son igual de fuertes. Mateo 17:16 claramente dice, el hombre, rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿Qué nos dice con eso? Que este demonio es muy fuerte, es muy fuerte. Y si no fuera eso suficiente, este era un espíritu muy perjudicial. Como todos los demonios, como todos los demonios. Aunque ustedes deben tener cuidado porque hay gente que dice que tiene contacto con espíritus y que son muy buenos espíritus. Y no estoy hablando de ángeles. Ustedes deben de saber que hay demonios,
Los demonios son engañadores por naturaleza y el demonio no siempre tiene que aparentar ser maligno. De hecho, Pablo mismo dice en 2 de Corintios 11:14 que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que alguien podría decir, no, pues yo tuve una experiencia con un espíritu, o yo tengo un espíritu guía que cuando yo entro en trance o en meditación trascendental, este espíritu me guía por... Solo recuerden lo que leímos en Lucas capítulo 8 cuando estudiamos la parábola del sembrador. Cuando Jesús explica la parábola, Él dice que la semilla que cae junto al camino, donde las aves vienen y devoran la semilla antes que germine, estos son los que oyen la palabra, pero de inmediato viene Satanás y arrebata la palabra para que no crean y se salven. Eso dice el texto. O sea que Satanás sabe muy bien cómo funciona el evangelio y la palabra de Dios. Satanás sabe que si una persona oye el evangelio y cree en el evangelio, la persona se va a salvar. Así que si un demonio quisiera hacer una estrategia, tal vez el demonio diría, vamos a atacar a esta persona y vamos a inducirla a que sea lo peor. Éntrale al fentanilo. Dedícate al negocio de trata de blancas. Secuestra personas. Asalta bancos. Lo que se te ocurre a ti, ¿qué es lo peor? Hay que tentarlo que haga eso y después hay que dejar que nos venza y que crea que tiene poder sobre nosotros. Así que lo tentamos y nos tienta y la gente dice, no, porque yo no soy mala persona, yo soy buena persona, yo no voy a hacer eso. Entonces la persona va a creer que es buena y luego la convencemos que lo es. No, sí, tú eres buena gente, de veras. Mira, malos los secuestradores, eso sí. No, mira, malo. No, es que malo. Tú eres buena gente. Es más, eres re bueno. Tú no necesitas creer en el evangelio. Si tú eres buena gente. Al cabo, con que no crea el evangelio, la gente no se salva. Al fin de cuentas, hermanos, un demonio puede actuar no malo, incluso aparentar ser muy bueno, pero al final todos los demonios son perjudiciales y procuran nuestro mal peor. Claro que cada uno de ellos goza de estrategias, talentos, experiencias, habilidades diferentes, así que cada uno va a hacer lo que pueda con lo que tenga. Pero al final todos buscan nuestro mal porque nos odian. ¿Cuáles son los efectos que este espíritu indujo en la vida de ese joven? Nos va a enseñar mucho esto. En primer lugar, este joven sufrió mucho dolor. Dice el texto que leímos, de repente da gritos. ¿Quién daba gritos? El muchacho, ¿verdad? Porque en el otro evangelio dice que era un espíritu mudo. Entonces, pues, ¿quién los entiende? ¿Da gritos o es mudo? No, el que daba los gritos era el muchacho. Yo interpreto que al principio, cuando este joven empezó a ser atormentado por ese demonio, el texto nos va a decir más adelante que el demonio le infringe gran dolor. Así que yo me imagino que las primeras veces que el demonio vino a atormentar a este muchacho, cuando el muchacho sintió lo que le estaban haciendo, eso va a haber sido un dolor terrible, hermanos. Más adelante dice que el demonio, por ejemplo, le hacía caer en convulsiones. La palabra originalmente significa lo retorcía o lo contorsionaba en el cuerpo. ¿Alguna vez hicieron manita de puerco? Digo, sin ofender. Así decíamos nosotros allá donde yo crecí. Manita de puerco, te torcían el brazo o te agarraban el brazo. ¿Cómo le llamaban eso? Como enchilada, ¿verdad? Te agarraban de aquí y de acá y te hacían así. ¡Ay! Solo te torcían la pura piel y el músculo. No, hombre, te dejaba eso bien adolorido. ¿Cómo quedas cuando te dan muchos calambres? ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Cómo quedas? Uf. Imagínense lo que ha de haber sido para este joven que venía el demonio y lo retorcía. Cada hueso, cada músculo de su cuerpo. No, hombre, ha sido espantoso. Así que las primeras veces que le pasó esto al joven, seguro, ¡ay!, de dolor lo hizo gritar. Las primeras, porque las segundas ya no solo gritaba de dolor físico, seguramente gritaba también de dolor psicológico, porque probablemente él sentía cuando el demonio se empezaba a acercar y decía, ¡ay no! ¡Ay no! ¡Ahí viene!
¿Y cómo sabes eso? No, no lo sé, yo solo estoy especulando en este punto. Pero yo conocí a un joven que estuvo endemoniado. Y cuando fue liberado de esos espíritus, él nos decía, se llamaba Miguel. No hay Migueles aquí, ¿verdad? Él decía que él podía sentir cuando el demonio se le aproximaba. Él decía que él sentía, decía, y ahí viene, ahí viene. Así que si eso que decía él les pasa a ellos, y eso es cierto, probablemente este joven cuando percibía que el espíritu se iba acercando, él empezaba a sufrir esa angustia de lo que viene, ahí viene. El tormento psicológico del dolor que se te viene encima. Es como cuando llevas a un niño a la vacuna, ¿no? Y le dijiste, cometiste el error, vamos a ir allá que te pongan la del tétanos. ¿La qué? Ay, es una vacuna. ¿Qué? Si algunos ni siquiera se lo tienes que hacer a los niños, algunos todavía son adultos. Y cuando llegan al hospital y ven la enfermera con la jeringota, y salta la gota, y lo que te espera, ya empiezan a sufrir. El sufrimiento es psicológico. Pobre joven. Así que entre los efectos que este joven sufría por causa de este demonio, no solo era dolor físico, psicológico, las contorsiones, el texto además dice que echando espumarajos, eso es señal de ahogamiento. No podía tragar saliva, lo ahorcaba, magullando, le dice la Nueva Biblia de las Américas, literalmente significa quebrantándolo. Imagínate sentir que te tuercen y que te quiebran los huesos. No, pastor, ni me diga. Cada vez que voy con el quiropráctico, ¿verdad? O sea, tremendo. Mateo 17:15, además dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente. La palabra que fue traducida epilepsia literalmente significa lunático. ¿Oíste esa palabra alguna vez? Es lunático. O sea que trastornaba sus capacidades mentales, perdía su lucidez, lo hacía parecer como un loco. Ay, hermanos, ¿cuánta gente estará en hospitales psiquiátricos, la gente pensando que está enferma cuando está endemoniada? Es que hoy vivimos en la generación invertida. En las culturas primitivas y en la antigüedad, todo se lo achacaban a los demonios, ¿verdad? Todo lo malo, ay, el diablo, un demonio. Ahora parece que ya los demonios se jubilaron, porque ya nada es de los demonios. Nada. Todo tiene que ser síndromes, anomalías, el ADN, un microbio, el coronavirus o algo por el estilo. Ya no hay demonios. Ya los demonios de hoy ya se jubilaron, ya no causan enfermedades. No es cierto. No estamos diciendo que todas las enfermedades son demoníacas, pero algunas sí han de ser. Incluso algunas enfermedades mentales. Yo tengo historias para contarles, pero no se las voy a contar. Me voy a ceñir al texto. Aunque el hombre lo interpretaba como epilepsia, él sabía que esa epilepsia no era causada sino por un espíritu. También otro efecto del trabajo del demonio en la vida de este joven era la conducta suicida. Mateo 17:5. Muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Obviamente el demonio cuando venía a la vida del joven lo impulsaba a que se lanzara. No es que el muchacho decía, ay, tengo mucho calor, me voy a nadar en el charco. O tengo ganas de ser fakir y voy a caminar por el fuego. Pues no, lo arrojaba a tratar de matarlo. La gente que veía, el joven se quiere matar, pero no era el joven, estaba inducido por la fuerza del demonio. Yo no puedo comprobar esto, pero detrás de muchos intentos de suicidio, garantizado hay demonios, hermanos, que están influyendo. Al final, Marcos 9:18 resume muy bien toda la desgracia de este joven. Se va consumiendo, dice. Toda esa miseria, la intención del demonio contra la vida de ese joven era lo mismo que cada demonio intenta contra cada cristiano. Si Dios le permitiera a los demonios hacer lo que quieren con nosotros, hermanos, olvídense. Y muchos cristianos le tienen mucho miedo a los demonios, pero no deberíamos tenerles miedo. No nosotros. Deberíamos luchar contra ellos en oración. Como Pablo dice de
de Epafrodito en Colosenses 4, que él lucha por ustedes en oración, dice Pablo. Él intercedía por los colosenses. Con la armadura de Dios debemos enfrentar al enemigo, con las armas que Dios nos ha dado. Gracias a Dios que no le permite hacer a los demonios todo lo que quieren. Por desgracia, no solamente el hombre tuvo que soportar ese grandísimo problema con todas sus complicaciones, demonios y los efectos que causaban, sino también hubo la complicación. Lucas 9:40 dice, entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿Se imaginan la frustración del hombre? Mateo 17:16, lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Marcos 9:18, dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. ¿Se imaginan ese día, hermanos, cuando llegó el hombre? Jesús no estaba, los 9 discípulos, los 9 apóstoles ahí. Traigo a mi hijo y el muchacho ahí revolcándose y sufriendo, gritando, o qué sé yo. Y entonces los apóstoles, como dice Lucas 9 al principio del capítulo, que ya habían ido en esa misión y que Jesús les había dado autoridad para echar fuera demonios y ya habían tenido éxito, entonces seguramente ellos dijeron, no se preocupen, se arremangaron ahí la túnica y dijeron, déjamelo, yo ya tengo experiencia de haber dicho uno de los 12, ¿no? En el nombre de Jesús. Es que era pentecostal este apóstol. En el nombre de Jesús. ¡Fuera! Y ya se imaginan el otro. Grítale más. Es que es en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de Jesús. Ya dicen los unicitarios eso, ¿no? De veras. Pues, en el nombre de Jesucristo. Nada. Ya hasta que se quedó sin voz. Tal vez se arrimó otro y dijo Felipe, a ver, quítate, voy yo. No sirves para nada. Y a medida que fueron intentando uno y otro, tal vez todos al mismo tiempo empezaron a sudar frío y diciendo, no está funcionando. No está funcionando. ¿Se imaginan? Les empezó a entrar el pánico. Ay, pues no que Jesús era el Mesías, pues. ¿Y dónde quedó el poder? ¿Ya se nos gastó el poder que nos dio? ¿Qué pasó? No, eso se complicó. Pero no piensen en los apóstoles solamente. Piensen en el Padre. En la frustración que él ha de haber sentido de ver este fracaso. La impotencia. ¿Cuál es la lección aquí, hermanos? ¿No les va a gustar la lección? No siempre los discípulos de Cristo pueden dar auxilio o alivio a la gente que sufre. ¿Cómo? Sí, no siempre pueden. ¿O qué? ¿Sí pudieron esa vez? ¿No pudieron? Ni tú tampoco vas a poder a veces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que aprender de esta historia. Como ellos, nosotros, cuando estemos ahí, también debemos buscar a Dios en oración para que nuestra fe aumente, porque esto va a ser lo que Jesús les va a reprochar a ellos más adelante. Aunque Dios es soberano en sus obras, hay un elemento que compete a los discípulos, quienes no deberían darse por vencido tan rápidamente ante un aparente soberano silencio de Dios a la tragedia humana. Pero el tiempo no perdona y aquí vamos a tener que detenernos en la historia. Aquí termina la mitad de esta gran y enigmática historia. Una historia de fracaso, de confusión para los discípulos de Jesús. En la última parte de esa historia vamos a ver la poderosa liberación de Jesús y la vergonzosa enseñanza que van a recibir los discípulos de Cristo. Y algo vamos a aprender nosotros con ellos. Por ahora, yo les animo a que ustedes memoricen versículos, porque Jesús venció a Satanás en el desierto con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Di que las piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No, porque escrito está. Y no traía smartphone, no le preguntó a ChatGPT, ¿dónde dice? ¿Dónde dice que el pan? Dame un versículo del pan. No hubo. Todo lo traía aquí, ¿verdad?
en la memoria el Señor, en la memoria. Así que identifica tu área de tentación, de duda o de temor y luego busca en tu Biblia versículos que hablen de eso y memorízalos para que cuando llegue la tentación y la prueba, tú puedas usar la palabra la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con ella atacar al enemigo. Porque de la armadura del cristiano, del casco de la salvación, de la coraza de justicia, del cinturón de la verdad, del calzado del evangelio, todas estas prendas de la armadura son protectoras, defensivas, pero hay una sola pieza de la armadura que es ofensiva. ¿Y saben cuál es, verdad? Es la espada. La espada. Claro, ustedes ven las películas de Hollywood y el héroe se quita el casco y con el casco anda matando. Ay, pero no es cierto. El escudo es para protegerse, el casco todo es para protegerse y la espada también es para protegerse, pero también es para atacar. Y en toda la armadura del cristiano así dice, y que debemos recibir la espada, aunque nuestras Biblias tradujo tomar, el texto original dice recibir. Hay una diferencia entre tomar y recibir. Cuando tú tomas, tú vas y agarras, pero cuando tú recibes, también agarras, pero de manera diferente, ¿no es cierto? Y ahí cuando dice que debemos tomar la espada del Espíritu, dice, debemos recibir la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene que llenar nuestras vidas para que cuando leamos la Biblia, Él nos diga, este versículo, mijo, ese tienes que memorizártelo. Yo sé lo que te digo. Y tú vas a decir, wow, qué versículo. Cuando tú sientes que el Espíritu Santo te impulsa ahí, ese versículo lo tienes que poner en la lista y memorizarlo, porque no sabes lo que viene al rato. Y no quieres darle al diablo con un palo, necesitas espada. Y para eso es la palabra de Dios. Y debes recibir la palabra que el Espíritu Santo te está dando en tu caminar con Jesucristo. Memoricen versículos para que cuando llegue la prueba los puedas citar, para que tú puedas recordarlos a tiempo, para que puedas decir, por ejemplo, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el poder, el dominio, antes de los tiempos, ahora y para siempre. Amén. ¿Cómo puedes hacer eso? Solo cuando memorizas la palabra de Dios, ¿o no? Bueno, pues es una semana para pelear espiritualmente. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta historia donde vimos el fracaso de nuestros hermanos, aquellos primeros discípulos, pero una gran lección. Prepáranos, Señor, para crecer en nuestra fe a través de la oración y de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.